¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Mañana estamos cumpliendo un año al aire aquí en la pantalla de Unicanal, así que será motivo de festejo, pero en nuestros corazones, porque hasta el momento todavía no anunciaron por lo menos que el festejo se va a hacer material de alguna forma, o tomará forma de alguna tira o de alguna tapa cuadril o de alguna forma, ¿verdad? No sabemos todavía la forma que podrá tener ese festejo mañana. Lo cierto es que en nuestros corazones estará el regocijo de poder estar hace un año. Una hamburguesa podría ser también. De costilla. Sí. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué Buenas tal, noches. Toto? ¿Cómo te va? Todo muy bien, ¿y vos? Muy bien. Vamos a festejar trabajando. Alfonso. Trabajar, sí. Sí, nunca he dicho, Y ¿verdad? vamos a festejar trabajando porque esto Así es un es. apostolado en Ah, medio y de todo toda la el- historia. Sí. La audiencia se lo Yo Todo bien. propuse hacer un resumen de lo mejor del año. Ajá, así y no laburábamos. claro, y estábamos nosotros ya en el festejo. Y Elías Ah, no quiso. Y Elías quiso venir a trabajar, ¿verdad? Sí, el primer Raro en trabajador. él. Primer ¿Todo bien, trabajador, Felipe? primer trabajador, ¿Todo todo bien, bien. Pedro? Perdón. Pero estoy con un poco de Por lo sueño, por menos eso Ah, no bueno, Elías está bien. quiso Ah, venir. no tomaste Sí, agua. sí, Bueno, no, está bien. Estoy con un poquito de sueño. Está por bien, eso. todo espectacular. Muy bien. Bueno, ¿todo muy bien? Sí, señor. Bueno, en un rato seguimos hablando, querido Pedro. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, bien. ¿Todo muy bien? Sí, sí. Poco de sueño, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es que este programa es un sueño. Está Sí. raro, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ¿todo bien? Sí, sí. Qué bien, che. Un saludo a toda la audiencia. Sí, iba a decir algo, pero estoy conteniendo. ¿Cómo estás, Felipe? Toto, ¿cómo te va? Vos sabés que Sí, no, estás hecho una furia. Sí, no. ¿Cómo va? Todo muy bien, todo Ah, muy bien, tranquilo. Dice que no solamente es el sonido, que la mezcla lo que es jodido. Sí. Dicen Mezclar, que, sí. entre otras cosas, Eso es ¿verdad? lo que genera medio, tiene malas consecuencias. Sí. ¿Mezclar qué? Y el cansancio con el trabajo. que me Cansancio y está no cayendo aflojar con todo. el trabajo, claro. Claro, Ah. sí. No aflojar el sí, trabajo. sí, sí. Todo va de la mano con, El estrés, con claro. eso, el estrés y un montón de cuestiones. Te afecta los músculos, todo. Sí, bueno. Un programa cargado el que vamos a tener hoy, sobre todo Mariana, porque, y les anticipo, nuestros invitados tienen los vasos vacíos por las dudas, hasta que ellos definan Si los camarones pueden tomar de los propia forma servirse el agua del Bajo su programa, ¿eh? responsabilidad. Bueno, Mariana, el tema de hoy, el que nos convoca, tiene una polémica de por medio. Así es. Bueno, ya conocido como los casos de fraude en el IPS, se advirtió desde la misma previsional, funcionarios específicamente de la unidad de riesgo laboral y subsidios advirtieron un esquema de fraudes que se habría estado realizando en la previsional. ¿Qué es lo que sucedía? Personas que supuestamente tenían algún tipo de discapacidad o accedían a la jubilación por invalidez, que es el rubro que tiene justamente la previsional, y llamó la atención esto porque presentaron, por ejemplo, un mismo certificado, varias personas, exactamente el mismo certificado, el mismo diagnóstico, con cambios o adulteraciones nada más que de las fechas, por ejemplo. Se dieron 20 casos aproximadamente, 18 de ellos por lo menos ya cobraron, y se da todo, exclusivamente se da en jubilados del sector naviero. Llama también la atención porque acceden a la jubilación más alta de la previsional. Más o menos se jubilan o se jubilaron ya con 20 millones de guaraníes aproximadamente por mes cada uno de ellos. Exacto. ¿Y qué es lo que advierte la previsional? Aparte del esquema que estas personas presentaron, incluso algunos de ellos tenían certificado del IPS cuando nunca habían, por ejemplo, consultado. Y eso es lo que ellos pudieron constatar. Dieron un seguimiento, esto está en manos de la Fiscalía, y el daño patrimonial se habla que sería unos 3.000 millones de guaraníes ya aproximadamente para el Hasta IPS. el momento. Sí, tal cual. Está con nosotros el señor Pedro Jale del IPS. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto. A las órdenes. Un placer. En este año participaste mucho con nosotros, así que agradecido por tu presencia. Y sigue despierto, ¿eh? Hay que destacar. Y todas las veces que vino terminó despierto el programa. Con agua, con Sí, agua. y con agua Y siempre. con nada, claro. Pedro, hasta aquí 3.000 millones decía Mariana. ¿Cómo detectan esto dentro del sistema? Y la pregunta sí, siempre hay que ver el vaso medio lleno y medio vacío. Dice, qué bueno que se detectó, pero ¿tardaron tanto que llegó esto a 3.000 millones o el fraude fue breve pero muy grande? Bueno, quiero cuantificar exactamente el monto defraudado a hoy. Estuvimos calculando con la Dirección de Jubilaciones, que es la pagadora, está en los 1.900 millones. 1.900 millones. Eso puede subir más seguramente cuando aparezcan otros casos, pero el fraude fue detectado a tiempo. Así como dijo Mariana, hay una arquitectura del fraude que se montó desde afuera y que presumiblemente obtuvo alguna Colaboración. no de digo alguna colaboración, forma, alguna forma de aquiescencia interna, ¿verdad? A nivel técnico dentro del IPS. Se detectó a tiempo porque de no hacerlo sí hubiera sido un daño considerable. Yo no quiero minimizar la suma de 1.900 millones. 100 guaraníes es dinero ajeno y pesa igual que de $100.000, ¿verdad?
pero en el volumen general se detectó a tiempo. Si hablamos de 30 millones de dólares al mes que paga el fondo de pensiones, se detectó a tiempo, se pudo parar ya esto en marzo, automáticamente el presidente ordenó la denuncia penal. ¿A tiempo sería cuánto? ¿Meses, años, semanas? No, ni bien se detectó, hicimos la auditoría interna, se fundamentaron bien el fraude documentario, porque hay dos cosas. Hay un fraude en documentos, como dijo Mariana, usas mi certificado médico y le pones mi cédula. Y el otro es el fraude, digamos, llamémosle médico laboral, en cuanto a que el paciente o el asegurado viene y dice, yo soy psiquiátrico y me llamo Hitler. Acá traje un papel donde está la entrevista a un asegurado que dice, me llamo Hitler y mi apellido es Stroner. Y se hizo el loco. Y bueno, y con eso corrió el expediente, acá está escrito y... Pero perdón, no me quiero perder en el detalle, pero eso dice exactamente. Eso dice exactamente, y cuando se hizo la revisión laboral de esa persona se encontró que estaba navegando. O sea, ni estaba loco, ni era Hitler, ni era nada, sencillamente simuló. Hay dos componentes entonces, hay una simulación de parte del asegurado que fue, digamos, conestada, que fue vista con mucha ligereza por el área correspondiente, y hay un fraude documentario. En este momento lo que produjo ya la inmediata reacción de la presidencia hacia Fiscalía fue el fraude documentario. Y ahora se está trabajando en precisar bien cuáles son los que simularon realmente, por qué lo hicieron. En algunos casos hasta hubieran tenido derecho a la jubilación por invalidez, pero por obvia razón cargaron la tinta metiendo papeles truchos. Y bueno, y eso, en virtud del artículo 73 de nuestra Carta Orgánica, hace perder los derechos, que es lo que ahora mi gerencia está peticionando al Consejo, definitivamente. Esto está bloqueado desde marzo. Desde que se denunció en marzo, esto se bloqueó el pago. Y ahí el daño se detuvo en 1.9 millones. Si aparecen otros casos, irán sumando, ¿verdad? Por cuerda separada va la Fiscalía y va la parte interna administrativa. Se va a recuperar hasta el último centavo. Inclusive yo he recibido ya llamadas de algunas personas que para evitar el problema están contestes en un arreglo financiero. Yo no sé, eso tiene que darse en la instancia de Fiscalía ya y devolver todo lo cobrado. Tenemos bien cuantificado cuánto cobró cada uno. Pero más allá igual de eso... Pedro, pero igual eso no... A ver, como una vez que la persona llega a devolver, ¿eso hace que disminuya la pena, digamos, o no? Mira, no sé. Yo creo que una de las formas de... El delito es el mismo. El delito existe, pero creo que la composición se da también en la instancia penal. Lo que a mí me preocupa particularmente es recuperar el dinero, los 1.9, y establecer los mecanismos hacia adelante que impidan estos fraudes y otro tipo de fraudes similares que de repente te saltan como hongo, donde menos esperas saltar. En un rato Mariana nos va a clarificar también, porque la devolución de todo esto puede impedir una pena carcelaria, pero sí es una cuestión ahí administrativa y después ya con la pérdida de derechos pero que tiene mencionaba. una pena, solo que la pena en ese caso puede ser la devolución, digamos que es económica. Ya en un ratito vamos a profundizar. Lo más interesante sería que se lo devuelva y que termine preso, ¿verdad? No como se dieron en otros casos donde terminaban presos, nunca devolvieron el dinero y 1.000, 1.500, 2.000 millones por 2 años de prisión y está en la celda VIP ahí adentro tampoco. Claro. ¿Verdad? Claro. En fin. Está con nosotros Eduardo Ojeda también. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un placer también compartir con todos ustedes. De la corriente sindical clasista, Sindicato Auténtico de Defensa del IPS, que es el gremio también que represento. Esto es gravísimo. Yo quiero ver de otro costado, ¿verdad? Otra perspectiva. Sí, otra perspectiva. La situación es grave. Imagínense que hoy los asegurados estén falleciendo porque faltaba 1,5 millones de guaraní para que se repare una ambulancia y muera una criatura de 4 años en la clínica Ingavi por no haber ambulancia. Naimara de 4 años muere, es decir, no ha sido reparado, y mientras que las autoridades se pega el lujo que se pierda plata de los asegurados mientras falta medicamentos, mientras que falta insumos. Claro, pero de ese fondo de 1.900 ya no hubiera ido ahí. Porque son dos fondos distintos. Esta es la demostración de la negligencia y de la incapacidad de esta administración. Así hay que colocar. ¿Cómo 20 millones de guaraníes va a cobrar
20 personas, 25 personas, lo que hoy se está denunciando, sin que ellos se den cuenta. Mientras que un trabajador en una fábrica se jubila con 3,5 millones de guaraníes, le hacen sumario a ese trabajador y a masa de trabajadores para que esa empresa sea fiscalizada y esos trabajadores para que si su jubilación para estar bien. Mientras que unos cuantos, ¿verdad? Y unos cuantos con la impunidad de los jefes, ¿verdad? Que ganan 25, gerente que gana 30 millones, consejero que gana 40 millones y tiene una dotación de asesores, asesores jurídicos, gerente que tiene todo un equipo técnico que ha pasado todo ese proceso, esta jubilación, y ellos no se dieron cuenta. Imagínense, no solamente está acá para que vos puedas acceder a un reposo, y ese reposo para que pueda llevarse a una junta de médica, tiene que tener un proceso mínimo de 1 año. No es que vos agarrás y tenés, sos loco y ya te llevan a junta médica y al día siguiente voy a tener. No, tiene un antecedente, tiene que tener el asegurado. Después va a la junta médica y la junta médica, vamos a suponer que haya cometido el error involuntario y se le pasó. Pero después la parte administrativa, 20 millones. Ese no es lo cotidiano en el Instituto de Previsión Social. Acá hubo complicidad, esto es negociado. Y hay complicidad de las autoridades. Aquí el presidente si tiene dignidad y todo su equipo tiene que ir del Instituto de Previsión Social. No se puede mantener, porque no solamente esto sucede en el Instituto de Previsión Social, situaciones de estafa. Imaginen, el propio presidente del Instituto de Previsión Social denuncia que tiene 200 millones de dólares para compra de medicamentos. Y él mismo dice por los medios de comunicación, 20% se me pierde, dice. Yo no sé a dónde está, dice. Entonces hay que comprar un sistema de 20 millones de dólares para controlar a dónde están todos los medicamentos. Y los medicamentos que faltan son de 40 millones de dólares. Eso no lleva ni un asegurado bajo su brazo, no lleva ni un médico en su auto. Son 40 millones de dólares. Es decir que el IPS no tiene seriedad para los administradores actuales, no tiene la seriedad y la responsabilidad para administrar los recursos tan importantes de los asegurados. Eso lo demuestra una vez más. Y nosotros repudiamos este hecho y no es con la justificación que vamos a pasar a la fiscalía. Ese es muy barato va a ser. Acá los gerentes, los asesores, los consejeros, el presidente que gana 100 millones de guaraníes mensual tiene que dar una explicación o renunciar definitivamente, porque esta es la demostración clara que no le interesa los asegurados. Hoy los asegurados en los pasillos están por falta de medicamentos, de falta de infraestructura, por falta de cama. Y ellos se pegan el lujo de de demostrar que supuestamente esto es una negligencia de un grupo de funcionarios menores y pasó y se le pagó 20 millones de guaraníes de jubilación a 20 y a más personas. Eso yo quiero decir de que esto es gravísimo y nosotros vamos a denunciar esto, vamos a llevar como los otros temas estamos llevando, que aquí en IPS hay mala gestión, hay corrupción y hay prebendarismo. Vamos a hacer un par de preguntas antes de la pausa, Pedro. Sí, al señor Pedro, ¿cuál es el nivel salarial de estas personas que acceden a esta jubilación? O sea, ¿cuánto percibían y el descuento que tenían? Antes que O contestar si eso, quiere quiero Ok, puntualizar vale. algo. El nivel salarial del presidente es 30 millones, no es 100 millones. O sea que si vamos a hablar de cifras, hablemos en serio. Es 30 millones y por debajo están los demás salarios. Hablemos de cifras reales. Si no, todo parece demasiado fantasioso. En cuanto ¿Y los a estas consejeros cuánto personas, ganan? y están por los 25, 20 y algo. Con los Es viáticos y cuestión- los gastos de representación, es cuestión casi de 40 sentarnos- millones. es cuestión O de sea, vamos a hablar en sentarnos a serio ver. también. Es cuestión de sentarnos a ver. Y vamos a ver. No hay problema. 40 millones pero gana cada consejero y su equipo de asesores. pero es un tema que si decimos 100 millones alegremente, parece ser que IPS regala plata a sus funcionarios. No es así tampoco. Yo siempre dije, si yo me fuera al sector privado, ganaría 2 veces más que en IPS, pero me estoy en IPS. Bueno, pero dejemos de lado eso. Un jubilado tiene un tope que equivale a 300 jornales diarios. Eso está en 21 millones de guaraníes aproximadamente. Si hacemos el cálculo, es 2.040.000 dividido 26 y multiplicarlo por 300. Eso es el tope de una jubilación, de vejez o de invalidez. ¿Qué es lo que ocurrió con este sector de navieros? El naviero gana 40, 50, 60 millones de guaraníes. Ese es el salario del naviero. Aparentemente,
Hay una arquitectura, yo le llamo fraudulenta o oportunista, de decirle a un trabajador naviero: jubilátena por invalidez en IPS, no por vejez porque no tiene todavía la edad, jubilátena por invalidez, vamos a armarte tu carpeta, acá están las carpetas, tu columna está mal, tenés diabetes, vamos a agregar el diagnóstico de Pedro, como dijiste. Arman una carpeta de la Gran 7, que tipo está hecho pelota. Acá hay uno que dijo llamarse Hitler, acá. Bueno. Pero él un mes estaba trabajando, estaba navegando. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es como darle la propina de la jubilación de invalidez topeada, porque se le puede pagar 60, se topea en 300 jornales y se le paga 20. Aunque vos cotices por 80 o por 100 millones, se te va a pagar 20 nomás. ¿Eso está bien o está mal? No sé, es para discutir. ¿Qué es lo que, perdón, pero la empresa lo que hace ahí es hace que el IPS le pague la diferencia? No, la empresa sigue dándole trabajo. No sé si le paga menos, le paga más, le pagan negro, pero él lleva su propina de Pero IPS. ellos terminaban pagando lo que correspondía. Nosotros terminamos pagando lo que corresponde No, según ustedes la ley. terminaban percibiendo los 300 salarios mínimos, ¿no? Cuando él se jubiló, quiero decir, perdón, No. el porcentaje de su jubilación siguieron recibiendo hasta el momento que se le declaró invalidez. Claro. A él se le venía descontando el IPS como a cualquier Se funcionario. le venía descontando sobre un salario imponible de 40 a 50 y se le jubiló por el tope, por 20. Por 20. Yo no sé qué pasó al interior de la empresa. Posiblemente, como acá hay uno que estaba psiquiátricamente desequilibrado, pero una semana después estaba navegando, quiere decir que le siguen dando trabajo. Pero el tema entonces, la empresa evidentemente, en fin, no se baila el tango, el tango se baila a dos, ¿no? Claro. Porque hay algún beneficio o no, habría que ver eso. Me imagino que ya está en instancia fiscal, ¿no? Eso es de la fiscalía, es la que va a investigar. Sí. En la fiscalía está lo que es punible, la parte delictual, digamos. Sí. Lo que a nosotros nos interesa es recuperar esos 1.9 con sus intereses, con todo lo que tenga que venir, y establecer los mecanismos de control para que de una vez por todas no ocurra más. Yo reconozco alguna, como dijo Eduardo, alguna falencia en los controles, porque Varias falencias, principalmente en cuanto a la fidelidad del control médico. Si viene una persona y me dice, yo soy Hitler, y el tipo, bueno, tengo que traer un psiquiatra, un especialista, Pero que ese lo es el mide, expediente lo de mida. Hitler. Sí, Ese acá tengo. se puede ver en cámara. No quiero dar nombre, no puedo dar nombre porque total, pero es hasta risible de repente. Yo soy Hitler y mi apellido es Stroner y mi señor, no sé quién me trajo, es la señora. Y acá está un mes después está navegando. Entonces, hay algo más allí que una falencia interna del IPS, que la hay, desde el punto de vista médico no se analizó bien a esta persona. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Yo, administrador, tengo que confiar en lo que me dice el médico. Yo soy abogado, yo no soy médico, no puedo decir, no está loco. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Confío en el informe de Junta Médica, eso corre administrativamente y desencadena el proceso de pago, donde intervenimos todos los administrativos, hasta pagar, hasta que afortunadamente, y la directora de riesgo laboral, la ingeniera Cecilia Rodríguez, se da cuenta de esa inconsistencia. Pero acá este señor nunca consultó. Este señor usó el diagnóstico de él, de ella. Entonces empezamos a investigar, detectamos 30 casos y hoy son 24 casos los denunciados a Fiscalía. Vamos a hacer un punto ahí, Pedro, para poder hacer una pausa y seguir hablando, porque hay más detalles. Por ejemplo, ¿cuántas de estas personas que firmaron ese expediente, por ejemplo, ya están fuera del sistema o ya no pueden trabajar dentro del IPS hasta que se resuelva esto en algún sumario? Imagino que ya ha de estar también, y después Eduardo de seguro tiene algunas consultas más. Ustedes saben, ¿qué sería de este programa sin los panelistas? Absolutamente nada. ¿sí? Sin los vasos de agua. ¿Qué sería de un vaso sin agua? Absolutamente invitados, nada. ¿no? De un tereré sin bombilla. Qué bárbaro. Nada. Bueno, y de una hamburguesa sin carne, realmente una decepción. Por eso las nuevas Concepción Burger llegaron en su presentación clásica para toda la familia. La versión light, la que voy a cenar esta noche para seguir cuidando la figura, y las hamburguesas de costilla para los asaderos. Hamburguesas Concepción Burger, 100% carne. Vamos a hacer la primera pausa del programa, ya volvemos.
Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, Toto. Participa más. 650M, la primera del dial. Somos uno para todos. Felipe y después Mariana, por favor. Sí, para Eduardo. Eduardo, tuviste primera intervención crítica bastante aguda hacia la administración actual del IPS. Sin embargo, ustedes como trabajadores tienen un representante hace, creo que por lo menos 10 años, está por cumplir ahora, de gestión, que es parte del consejo. Hasta donde yo sé, nunca se escuchó una voz disidente ahí adentro. O sea, ¿cómo vos evaluás eso también como autocrítica de parte del sector obrero? Bueno, en primer lugar, nosotros públicamente hemos manifestado que la clase obrera, los trabajadores, no estamos representados en el Instituto de Previsión Social. Tu sector, en todo caso. El sector obrero y el sector trabajador. ¿Por qué? Porque los trabajadores... hay que tener en cuenta que la participación de los trabajadores para elegir el representante es nulo. Aquí el presidente de la República elige, los presidentes de la República de turno elige a los representantes, supuestos representantes de los trabajadores. No hay ninguna participación de los trabajadores, revocabilidad ni elección directa de esos representantes. Y además, también los jubilados también no tienen esa representación directa de los trabajadores. Por lo tanto, en todo este proceso del Instituto de Previsión Social, no hay participación de los trabajadores. Siempre los gobiernos de turno venía y viene eligiendo a los supuestos representantes de los trabajadores, y siempre los que son electos son consecuentes a la política de los gobiernos de turno. Entonces no hay una posición vigilante de todo lo que está pasando y lo que está pasando los trabajadores en la previsional. Y pero ya hubo cambio de gobierno. Sí, y siempre los presidentes eligen los representantes. Ellos reciben la terna. Por lo menos nuestra organización hemos sido críticos en eso. Ni pasamos la terna porque sabemos bien que no va a ser electo. Además que cuestionamos nosotros, que consideramos que hoy ya eso es inconstitucional. Es ilegal porque y aparte está en contradicción con la participación y con la coherencia del sindicalismo, donde nosotros pregonamos que participen los trabajadores y elijan los trabajadores sus dirigentes, y de esta manera no hay participación. Nosotros cuestionamos, y además profundamente cuestionamos también a lo que supuestamente son representantes, tanto de los jubilados y de los trabajadores, que hasta ahora no han demostrado ni una mínima coherencia para enfrentar la situación grave que está pasando en la previsional. En la situación de derroche que hay de los fondos previsionales, nosotros cuestionamos profundamente que a empresarios se le entregue dinero a 7% con 2 años de gracia, más un dinero a una empresa multinacional que hoy es la que más recauda entre todas las empresas multinacionales, y no va a ser para el desarrollo del país, y no va a recibir una contraprestación indirecta con esa inversión, mientras que a los trabajadores se le esté prestando, a los jubilados a 14% los recursos de sus propios fondos previsionales. La situación de la falta de medicamentos, como ya estaba explicando, 200 millones de dólares tiene presupuesto para comprar medicamentos del Instituto de Previsión Social, y le falta medicamento. Encima ha cerrado, ha clausurado su laboratorio de producción de medicamentos que tiene de su fundación 40 años. Eduardo, ya escuché 2 millones de pastillas producidas. Ya me explicaste eso, Eduardo. Lo que pasa es que mi punto es el siguiente. Si en 10 años uno puede cambiar tu representante sindical o del sector obrero, algo pasa también internamente del sindicalismo paraguayo. Nosotros creemos que el sindicalismo paraguayo está cuestionado. El sindicalismo paraguayo está casi destruido organizativamente. Nosotros planteamos la reorganización porque el movimiento sindical actualmente, hegemónicamente, está atrapado en una práctica de corrupción, de prebendarismo, de clientelismo, ligado a los aparatos de poder, al sector patronal. Y hoy el sindicalismo no tiene la suficiente fuerza para poder salir a defender sus intereses, a transformar esta realidad que está pasando en el Instituto de Previsión Social. Entonces, hay un grupo sindical, de la corriente sindical, y creemos que también hay otros sectores, ¿verdad? Estamos planteando la reorganización, y esa reorganización pasa fundamentalmente en cuestiones concretas, en la defensa del Instituto de Previsión Social, de profundizar esta práctica sindical
que hoy hace que el sindicalismo esté en las condiciones que estamos actualmente. Por lo tanto, ahí colocamos ese tema de la representación. Nosotros hacemos un llamado a los obreros y a los trabajadores a movilizarnos y a cambiar esta realidad. No puede seguir así el Instituto de Previsión Social y supuestamente nosotros tenemos nuestros representantes. Eduardo, sí, se entiende, pero el tema entra que mientras ustedes se peleen, en fin, ya lo decía, mientras ustedes se peleen o se pongan de acuerdo, otros seguirán ganando. ¿Viste el famoso dicho, mientras los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera? No es lo que le está pasando a ustedes. Ahora, lo que yo quería saber, Pedro, es con respecto cuáles son los sectores que fueron intervenidos, justamente para que los responsables de esto, si es que hubo dolo, todavía hay que siempre hablar supuestamente, paguen lo que corresponde y para que no se repita. ¿Hay algo que se va a cambiar? Sí. Los procesos. Los elementos de control, los filtros que establecimos cuando asumimos la administración con Benigno López en el área de pagos, eran bastante férreos, tal así que en materia de subsidios de reposo, que son prestaciones de corto plazo, digamos que el problema que seguimos teniendo es atraso. Tenemos que pagar en una semana, 2 semanas y pagamos un mes, 2 meses. Esa es una barrera que no estamos pudiendo romper. Pero la corrupción en subsidios, eso desapareció. Establecimos los controles, los mecanismos de gestión y subsidio. Hoy pueden increparme que se atrasa, pero no me pueden decir que hay corrupción en subsidios de reposo. Estamos muy bien en jubilaciones de vejez. Sí. Allí prácticamente es cero corruptela. Hay mucha eficiencia. Pero aparece la jubilación de invalidez donde tengo un elemento exógeno que yo no controlo, que es el elemento médico. Yo no puedo saber si un médico me miente o no. Ahora estoy pidiendo, deberías de poder saber ahora también. Voy a plantear un control más, que tengo que confiar en mi junta médica. Son médicos profesionales, especialistas. Ahora, bueno, lamentablemente no voy a confiar más y voy a someter cada expediente de jubilación ahora a un peritaje médico por gerencia de salud, por lo menos, que me diga, mira, acá hay algo raro. Una llamada de atención. Algo, para que podamos hacer puntualmente cada expediente lo que se hizo con Neto 18. Asimismo, voy a plantear, espero que el Consejo me apoye en esto, que intervenga en cada junta médica sí o sí un especialista. ¿Qué es lo que pasa cuando vos decís esto? Que perdés tiempo, volvés a perder tiempo. ¿Cómo están compuestas las juntas médicas hoy si no hay un especialista? Por médicos laboralistas. Médicos laboralistas es una especialidad dentro de la medicina que manejan la relación entre tu patología y tu aptitud laboral. Bueno, pero ese era un error ya que veníamos cometiendo entonces hace tiempo. Correcto. O sea, si la Junta Médica va a definir cuestiones que tienen que ver con psiquiatría, motriz o lo que sea, deberíamos haber visto ya un poquito antes que tiene que haber por lo menos un especialista, ¿verdad? Correcto, esos 3 médicos sobre laboralistas. Sobre hechos consumados nomás es el problema siempre, sí, por ¿verdad? eso nos estamos dando cuenta ahora de que los controles que establecimos no fueron suficientes. Se paró, este fraude se paró, yo creo que a tiempo. Se va a recuperar ese dinero, sí o sí se va a recuperar. Pero ¿a los cuánto tiempo ahora es el a tiempo? ¿Pasaron semanas o meses? Eso todavía no... En el acto, una vez que se informó... Sí, pero ¿cuánto tiempo estuvieron cobrando? A eso me refiero. ¿Fueron 2 años de estar cobrando? No, varía. Hay gente que se había jubilado hace 3 meses. Otro más. Hace 3 meses, el más lejano está a 12 meses de la detección. Por lo menos un año estuvo este sistema trabajando. Algunos, los más recientes entre 3, 4, 6 meses. Y ahí salta el tema, ahí se detecta. Lo que pasa es que cuando vos traes un especialista a la junta médica, es un jefe de servicio, es un médico muy calificado que está en el hospital en la línea de batalla y a veces o no tiene tiempo, no le da su agenda para venir a hacer una junta médica y ya se hacen 15 juntas médicas por día, no es que se hacen 2. Entonces se retrasa otra vez la ejecución de la junta médica y volvemos a los 6 meses de atraso para el pobre tipo que se muere esperando su junta médica. Entonces tengo que encontrar el punto de equilibrio, que sea rápido y que sea con especialistas. Ese es el gran desafío. Lo otro que hay que hacer es, bueno, esa es una de las medidas. Lo otro es el filtro. El filtro del proceso está al final del proceso. Hay un área en IPS que se llama OERI, o Oficina de Evaluación de Riesgo de Invalidez,
que es la que recibe ya los papeles, el insumo médico, todo el proceso, y al final la OERI, la oficina, donde hay gente experta también en evaluar discapacidades, ahí se dan cuenta, acá hay algo raro. Yo quiero poner ese filtro OERI en el inicio del proceso. Y si alguien le atrae papeles flojos o supuestamente truchos, ya rebote de entrada, no rebote al final. Hay ajustes que hay que hacer, yo tengo el apoyo de Benigno para plantear estas reformas y por sobre todo evitar. Yo creo que con esto se corta definitivamente esto. Eduardo, ¿puedes aguantarme un rato? Tengo que hacer una pausa, pero quiero que te acuerdes de lo que nos vas a decir, entonces a la vuelta arrancamos contigo. Porque si no nos podemos quedar fuera del aire. Y Mariana también pregunta después de, aunque me haga esa cara, te vi medio somnolienta. Bueno, vamos a hablar de los combustibles de barcos y rodados porque estadísticamente 2 de cada 3 panelistas del programa van a barcos y rodados y eligen el mejor combustible. Los combustibles aditivados de barcos y rodados mejoran el desempeño de tu motor para que al recorrer el camino solo te preocupes por manejar, ya que están desarrollados con aditivos multifunción que limpian las impurezas y protegen la corrosión de los componentes del sistema de combustible, otorgándole mayor potencia y protección a tu vehículo. Te acompañamos en tu camino hoy y siempre. Barcos y rodados. Pausa y ya volvemos. Va a aportar Eduardo y después Mariana, sí. Bueno, en primer lugar para Pedro, ¿verdad? No es que nos peleamos, ¿verdad? Bueno, hay una diferencia, pero no podemos ponernos de acuerdo con la gente que está permitiendo que se robe, la gente que está permitiendo que se mueran asegurados. Estamos en contra de eso. Si eso es pelearse, estamos peleados. Estamos en contra de esa práctica y de ese modelo sindical y creo que coincidimos. Vos tenés mucha historia en este tema como periodista y has sido testigo calificado de todos estos procesos, ¿verdad?
Y hace falta cambiar esto, hay que profundizar el debate. Segundo, el tema, lo que pasa al señor Pedro, ¿verdad? Aquí hay complicidad y hubo negociado. Y voy a demostrar otra vez. El filtro funciona para los que no son amigos. Ahí está claro, el filtro ahí le ve a todo. Pero a los que son amigos, o correligionarios, o amigotes, para eso no hay el filtro. Eso es lo que se demuestra claramente con la administración de Benigno López. Y lo digo esto, cuando hace aproximadamente 7 años, los obreros de manufactura Pilar, ¿verdad? Y está sucediendo casi en todas las fábricas, estos obreros tenían un incremento salarial por una cuestión de mucha demanda de exportación y aumentó su aporte. Y a los 4 años antes de jubilarse se jubila y aparece 2,5 millones con una suma de 30% más. Enseguida se activa la alarma y a esos obreros toda una investigación, todo un sumario a la empresa y se verifica, se puntualiza lo correcto. Pero esta vez no actuó eso, un año impunemente, tranquilo, 10 millones cada uno, repartidos acá y ha de haber más, ¿verdad? Y mucho más también, ¿verdad? Entonces lo que nosotros decimos es que hay una política de impunidad y de corrupción en el Instituto de Previsión Social. Yo les voy a decir otro elemento, que hay que investigar, las tercerizaciones. Las tercerizaciones le hace rico a unos pocos empresarios que están ligados al IPS y le empobrece al IPS. Sí, debería ser eso un buen negocio para el IPS. Yo tercerizo esto, estamos en contra, ¿verdad? Vamos a suponer que aplique esa teoría. Buen negocio, voy a agarrar y te sobra plata, aumentan los ingresos porque vos hiciste buen negocio. No es así. El IPS tiene 20.000 funcionarios, no necesita contratar personal de seguridad. 73 mil millones de guaraníes el IPS paga anualmente por seguridad privada. Y usted sabe cuánto le pagan a esos funcionarios. 2.200.000. Trabajan 12 horas, trabajan hora nocturna, no tiene día libre pagado. 25 mil millones de guaraníes le paga en limpieza. Usted sabe, 1.200.000 aproximadamente gana. En la clínica Igavi, esa limpiadora gana 1.200.000 guaraníes nomás, mensual. Es decir, de eso hay bastante y sobra en el Instituto de Previsión Social. Entonces nosotros ponemos la causa. Este es el problema de los asegurados. Por eso a los asegurados les falta medicamentos. Por eso a los asegurados les falta cama. Por eso les falta ambulancia, porque hay corrupción. Y en la administración de Benigno López ha sido la peor administración que tuvo el Instituto de Previsión Social. Sin dejar de lado que también hubo anteriormente corrupción. Pero esta es la peor. Nunca faltó tantas cosas en el Instituto de Previsión Social. Nunca fue tan humillados los asegurados en el Instituto de Previsión Social como están siendo humillados actualmente. Pedro, ¿algo que aportar? Sí, me siento total y respetuosamente con el amigo Eduardo. Yo creo que esta es la administración que ha mostrado la realidad del instituto a la gente. Benigno no guarda la basura bajo la alfombra. Nosotros decimos, y lo dijimos al comienzo, el fondo de salud estructuralmente es deficitario, porque no creció en la medida que tenía que crecer cuando creció la demanda, y eso es un problema de hace 20 años. Nosotros seguimos administrando un seguro de salud que se mueve en una Ferrari con un escarabajito. Carta orgánica, hay que aumentar la financiación, pero, el financiamiento Pedro, hay varias de salud. obras inconclusas en el Hospital Central que Benigno López no está terminando, pero hay tercerizaciones de pacientes. Lo que yo digo es eso, y lo afirmo categóricamente. No, si nosotros podíamos venir, no podía venir y decir, qué lindos somos y somos narcisistas y seguimos mirándonos lindos. Benigno dijo, estamos mal en salud y hay que hacer las reformas para que salud siga flotando otros 30 años. Y en eso se está. Yo no creo que sea tan así lapidario como dice Eduardo el tema de calificar la gestión de Benigno López. Para mí, yo estoy hace 20 y tantos años en IPS y he visto presidentes de todos los colores. Y bueno, me consta que Benigno es el tipo que vino y me dijo, acá corrupción cero. Pero el tema de la cantidad de funcionarios, de la impunidad, esta es la administración que más gente sacó por ausentismo y por planillerismo. No hay otra. Se tomaron una cantidad, no sé, creo que 18.000 funcionarios se tomó cuando vino Benigno y ahora no están en 20, está mucho menos de 18. La mayor cantidad de demanda tiene IPS de gente que quiere reingresar porque fue destituida por planillerismo, ausentismo. Eso nadie hizo. Entonces, eso no yo quiero enfatizar porque si se trata de sembrar desconfianza respecto a la administración no es fácil. Es tan difícil construir confianza.
La base de un seguro social es la confianza, justamente. Doctor, bueno, yo creo que, o sea, tengo que dejar en claro que a mi criterio es imposible realizar esto sin la connivencia o la complicidad de las empresas navieras que saben que tienen empleados jubilados y les siguen contratando. Pero también me parece que es imposible que se haga sin la connivencia, la complicidad de los funcionarios del IPS. Ahora, para identificar a los responsables, número uno, ¿quiénes son, o sea, qué unidades y quiénes son los que estarían en esa cadena de responsabilidad? Y segundo, quiero saber quiénes son los nombres, o sea, cuáles son los nombres de quienes estuvieron en la Junta Médica en ese tiempo. O sea, quiénes son esos médicos laboralistas que aprobaron estos certificados, porque prácticamente son todos en un periodo de un año nomás, o sea, no es mucho tiempo como para no saber. Mira, me pone contra la pared porque este es un caso judicializado donde yo, si doy nombres, voy a ser a lo mejor imprudente. Pero no hay, o sea, tienen presunción de inocencia, pero ellos son funcionarios del IPS, o sea, correcto, deberíamos saber cuáles son sus nombres. ¿Quiénes son los apartados? Y yo quisiera que la gente, es muy fácil saber quiénes son la Junta Médica y quiénes son los que están en IPS, y es muy fácil saber cuánto gana Benigno López y cuánto gana Pedro Sí. Aye. Sencillamente IPS, GOTPI, ahí está la Pero, información doctor, vos pública. sos IPS GovPI aquí en el programa. Claro, claro. Ahora, nombres yo no voy a dar, no quiero dar porque está en una instancia de investigación. Eso puede perjudicar, entorpecer, qué sé yo. Lo que sí yo sé es que hay un estamento técnico médico que falló. Ese estamento técnico médico ya fue desplazado. Ese estamento técnico médico hoy está con gente nueva que está con la espada de Damocles encima, ni un error. Perdón, doctor, Pero ¿por qué no quisieran, claro, ¿por qué no quisieran dar los nombres Por si el supuesto. IPS ya tomó las medidas? Y el sumario ya no es público. Porque el desplazo en sí mismo el nomás. sumario aún no se Claro, inició. no hay problema. El sumario aún no se inició. De cualquier manera, entiendo que un sumario administrativo siempre está supeditado al avance de la causa. Claro, no, pero para apartarlo, digamos, y definir su responsabilidad dentro de la institución, ¿verdad? Por Porque lo después le menos van a que se preguntar. investigue. Para apartarlo. Necesita el proceso del Claro. sumario. Claro. Claro, pero el sumario tiene que ser Mira, interno, no solamente en el sector judicial. Cuando ¿verdad? el Consejo de Administración disponga sumario administrativo a Juancito, a Pedro, yo te doy los nombres, pero antes voy a estar prejuzgando, voy a ser irresponsable. No, nosotros queremos saber, no queremos decir quiénes son responsables, quiénes hoy están bajo sumario. Esa es una No, información, no hay hay sumario todavía todavía. no hay Es que sumario, no hay tienen sumario que- todavía, por eso no es ¿Quiénes público. fueron desplazados entonces? La anterior Junta Médica fue desplazada en un 80%. Son médicos especialistas en medicina laboral de prestigio, de renombre. Yo no voy a dar nombres. Bueno, y lo otro, ¿cuáles son los que intervienen, aparte de la Junta Médica, cuáles son los otros estamentos del IPS que intervienen en esa cadena para que finalmente le den la jubilación? Bueno, unidades? a partir de la Junta Médica que provee el insumo médico, hay un proceso que se llama va a la Dirección de Riesgos Laborales, que es la que valida administrativamente, digamos, ese dictamen médico. Eso viene a la Dirección de Jubilaciones, donde se cuantifica el beneficio en esa oficina de evaluación de riesgo de invalidez. A partir de ahí cuantificado sale una resolución que la firmo yo y la firma el consejero José Jara, representante del presidente en esa función. Ese es el proceso, pero se divide claramente en dos etapas, que yo, no sé si hice bien o hice mal, separé absolutamente. ¿Qué ocurría antes? Que los médicos laboralistas le evaluaban a Pedro y decían, Pedro, te vamos a dar esta jubilación de tanto por ciento, y ya determinaban el beneficio. Eso está mal. El médico tiene que hacer medicina. Claro. Y decía, no, este paciente tiene tal patología. Claro. Eso se formularizó y a partir de ahí es el área administrativa la que cuantifica, de manera que sean áreas aisladas, para evitar la corrupción que había antes, o que había, y eso no lo voy a negar, porque se centralizaba en un área toda la gestión. Ellos definían, claro, ellos definían Claro, todo. definían Y la debajo de la enfermedad. Junta Médica, ¿Perdón? y debajo de la Junta Médica hay una cadena de responsabilidad para que llegue a. Claro, antes de la Junta Médica hay también unas responsabilidades que se van a investigar que tienen que ver con aquellos médicos de IPS que pudieron haber diagnosticaron. dado un diagnóstico falso, Exacto. o aquellos médicos externos al IPS que no son del IPS que directamente regalaron diagnósticos diciendo que vos sufrías la columna y vos te pasás jugando fútbol. O sea, Regalaron un decir. Hay que ver si regalaron o siguen cobrando los 20 millones. O participaron en. O sea, es Claro. todo un esquema que ahora saltó y que tenemos, ya se paró. Sobre Yo ese creo que- punto, Pedro, está bien, se paró, entendimos, nos parece genial a todos, me parece eso. Ahora,
quiero hacer hincapié otra vez en los controles, y un poco más a lo que decía Mariana, la línea de Mariana, porque si bien lo que hizo el IPS, digamos, fue lo correcto a nivel de afuera, o sea, esta institución, pero internamente solamente separar y decir que están 80% a lo mejor apartados, quiere decir que usted tiene prácticamente identificado a las personas, ¿verdad? O sea, algún proceso más y sobre todo mirando a futuro, para que vuelva a pasar. Mira. O sea, yo entiendo que a lo mejor un diagnóstico, cómo controlar las firmas que no sean falsas, por ejemplo, que no venga mañana el médico, no, esa no es mi firma, que te puede pasar, ¿verdad? Ya. Mira, yo creo Pero, que la problema- investigación fiscal va a llegar hasta inclusive aquellos médicos que entregaron, regalaron, como dijiste, o como yo dije, documentos fraguados. Pero ¿cómo Al se va a controlar interior, firmas de médicos en diagnóstico, por la ejemplo? Fiscalía sabrá, harán los peritajes Y correspondientes de los otros casos que no vuelvan a pasar adentro de la institución. a través de peritaje médico que voy Eso a lo hacer con planteaste. especialistas. El talón de Aquiles está en la ausencia del especialista en la junta médica. Si vos te vas y decís, me duele la columna, Claro, y tenés que un tener psicólogo te dice, qué bien, te duele la columna, algo falla. Tiene que estar un traumatólogo en Claro. columna. Bueno, ese es el talón Es que de la Aquiles junta que médica va. es prácticamente un juicio del diagnóstico, o debería de ser por lo menos un Debería juicio conformarse del tipo diagnóstico, ad hoc ¿verdad? todo, es decir, que debería conformarse tipo ad hoc, es decir, no una junta médica estática, sino que cuando se trata de cuestiones de traumatología intervenga un traumatólogo, cuando es una cuestión Claro. psiquiátrica ahí Claro, se acople un eso psiquiatra, caso si no ya. vas a tener otra vez tres Eso ya está en especialistas marcha. estáticos. Eso ya está en marcha, es una orden que tiene que cumplir a rajatabla. Ahora, lo otro que quería comentar, porque siempre se presta esta confusión, se habla del IPS que nada en plata. Y falta medicamentos, la ambulancia le da razón a Eduardo, no le falta rueda, etcétera, no anda. Ese es el fondo de salud. Hablemos con propiedad. Claro, Una sí, por eso cosa le decía es- yo al previsión. inicio. son Fondo dos de Salud. instituciones, uno es rico, el otro es pobre, y el pobre la atiende 1,5 millones de personas con un financiamiento que viene de 1950, que está mal, que no da más. Y hace 20 años sabíamos que estaba mal. Bueno, tenemos que apurarnos en hacer las reformas. El fondo de pensiones hoy no tiene problema, pero va a tener problemas dentro de En 30 años. de 20, 30 años cuando Eso se decía el cruza estudio ingreso con actuarial. egreso. Eso ya nos dijeron los actuarios y nos dijeron, ojo muchachos, hagan la reforma del fondo de pensiones, de los parámetros de retiro ahora, que tenemos margen para maniobrar. No esperemos que esta generación se agote y ahí, en la crisis, querramos Claro. cambiar la ley. Bueno, y en eso estamos. Eduardo. Bueno, en primer lugar, los fondos de salud están bien. La plata que tiene IPS para nosotros da para atenderles bien a todos los asegurados. Nosotros tenemos una población joven en Paraguay. Hay que tener en cuenta que hay una población joven que mínimamente utiliza la prestación de salud. Eso es muy Pero los claro de números dicen demostrar. otras cosas, Eduardo. No, espera, voy a demostrar. Pero los números dicen otras cosas, Vos- Eduardo, vos perdón tenés que te un interrumpa, promedio- porque si no- un promedio de un jubilado tenés 7 promedios de aportantes. Eso implica que es un promedio un promedio saludable técnicamente. Lo que- 11-1. 11-1. Pero eso es Pero, pensiones. y en la salud se refleja eso, porque son las mismas prestaciones que estás haciendo. Ah. Y hay un promedio a partir de los 50 Que la que familia- se utiliza. No, vamos a una cuestión más seria. La El familia- tema es que cómo se administran los fondos de salud. Ahí está el problema. Yo por eso hace rato di el ejemplo de los fondos, es decir, de los fondos de salud. Imagínate para compra de medicamentos, $200 millones. 200 millones de dólares. El propio presidente dice que 20% por la prensa se le pierde eso, dice. Y por eso tiene que contratar un sistema que va a costar, en los medios de comunicación dijo $20 millones, que ahora creo que salió 26.000 millones de guaraníes. Bueno, cierra un laboratorio que el IPS 40 años producía 2 millones de pastillas para hipertensos, 3.500 por día producía jarabe, gotas, todo eso, una cantidad importante. El IPS ve fortalecer ese laboratorio, inclusive puede hacer convenio con otras empresas, con otras fábricas multinacionales y fortalecer esa producción de medicamentos para buscar salida y ahorrar los recursos. Eso no se da en salud, no se da. Es decir, nosotros cuestionamos, para nosotros es que hay mala administración de los fondos de salud. Por eso hay esta situación que estamos pasando en el IPS. Por eso hay este problema. Se deriva paciente. Y eso el doctor puede corroborar. Tercerizaciones. Más de 50 a 70 mil millones de guaraníes anuales se paga en tercerizaciones en hospitales privados. Mientras el IPS no está terminando su hospital, su infraestructura. Con la plata que tiene no está terminando ahí al lado del hospital central.
Bueno, hay problemas, pero ¿qué hace el IPS para que pueda darse eso? En Caaguazú están las obras inconclusas, está también en San Pedro, en diferentes partes tenemos obras inconclusas, en Ingavi hasta ahora no está terminando. Yo le pregunté a Arle y me dijo, para el otro año se va a terminar el hospital. Entonces no hay una buena gestión administrativa. Ese es un problema de fondo para nosotros. En los fondos de jubilación, a 6%, a 7%, 1.800 millones de dólares está en los bancos. Esa es la tasa de interés que se está pagando. No hay un proyecto serio de parte de las autoridades administrativas del IPS para que esos fondos previsionales puedan revituar en dos aspectos, económicamente y también socialmente al asegurado y al trabajador. Entonces, nosotros ponemos ese énfasis en eso. Por último, para nosotros nos mantenemos, es la peor administración. Diga lo que diga, hoy tenemos los peores problemas en el Instituto de Previsión Social. Es la peor situación en la época de IPS para los asegurados. La falta de medicamentos, los asegurados en los pasillos, la falta de ambulancia, la falta de especialistas. Diga lo que diga, esta es la situación real que no puede esconder venirnos su negligencia. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta Pedro va a tener un consejo para nosotros. Sí, vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, escucha esto. Atacar la ciudad con las motos de KTM Duke 200. Ahora a un precio promocional de $3.950.
encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, o llamarnos a este número 021-609-624. Muy bien, gracias. Pedro, tenés la última bucha del partido, la por última favor. bucha porque es el tema de los sumarios. Yo recuerdo cuando fue el caso Una Noche de Calles y Medicina, un grupo de médicos fueron apartados, sometidos a sumario, y hacía un año que estaban siendo sumariados, y yo pregunté, che, ¿qué es lo que pasa? Y es la ley, dije, defendieron el sumario, en fin. Son sumarios interminables. ¿Cuál es la situación con respecto a esta gente? Si tiene fecha de inicio, final y después resolución, ¿cuánto tiempo? Sí, los procedimientos sumariales son eso, un procedimiento con inicio, con etapas, con conclusión y con decisión. Va a ser un sumario, yo no niego eso, un sumario bastante científico, por decirlo así, porque se van a estar evaluando criterios médicos versus criterios médicos. Esa va a ser la parte difícil. Se van a requerir jueces sumariantes. ¿Un proceso de 2 meses, 3 meses? Sí. Eso se va a hacer. La orden de Benigno López a todos es: aquí cae el que tenga que caer, sea el gerente, sea el presidente, sea quien sea que metió la mano en la lata, tiene que irse. Esa es la orden y se va a cumplir a rajatabla. No hay ponderación para nadie. Ahora, volviendo a lo otro. En el 2006 IPS tenía 350 mil asegurados, hoy tiene 1,5 millones. En el 2006 IPS recibía el 39% de los aportes, hoy sigue recibiendo el 39% de los aportes. Eduardo dice, reactivemos el laboratorio. Si reactiva el laboratorio va a significar que la plata para reactivar va a salir de ese 39% también, y vamos a tener que restar de ambulancia, de medicamentos. Ese fondo está desfinanciado. Necesita rápidamente oxígeno, eso yo no me canso de decir. A eso agregarle que el fondo de pensiones, que es el hermano rico, no le puede dar un centavo al hermano pobre. Por eso la gente dice, IPS tiene tanta plata en los bancos y no hay medicamentos. Pasa que la jubilación... Está separado, eso es sagrado, está ahí para pagar tu jubilación y la de tu hijo. No, y está bien o está mal, no sé, a lo mejor está mal también, porque finalmente es el mismo asegurado frente a una misma institución. Bueno, y eso no me quería dejar en claro también. Bueno, Eduardo, ¿qué plan de acción tiene? Estamos concluyendo el programa. Bueno, ¿Qué plan de acción tiene usted? Nos ratificamos que el IPS ha tenido siempre históricamente un problema de fondo, que es el prebendarismo político. Se ha convertido en la última década y ahora más que nunca en un botín político. Ahora lo que manda ahí son los seccionaleros, los senadores, los diputados, los gobiernan y administra el Instituto de Previsión Social. Y abiertamente hay sector también sindical cómplice de esa situación. O sea, ahí está el problema de fondo. Y de ahí nosotros planteamos de que la clase obrera, los trabajadores, tenemos que reorganizarnos y enfrentar este desafío. Hay que defender el seguro social. El seguro social ha sido una conquista de los trabajadores históricamente. No se puede entregar. Es un sistema que ha demostrado en la historia que es un sistema muy noble para los trabajadores, sistema solidario, universal y de reparto. Tenemos que empujar para que eso pueda funcionar mejor. Y mejor significa que sea atendido como se debe a los asegurados y se cuide la jubilación de los trabajadores. Ahí nosotros planteamos de que no hay otro sector que tiene que estar más interesado, somos los trabajadores. Es decir, los trabajadores tenemos que dar el primer paso de enfrentar este desafío. Y eso es la movilización, los planteos, la confrontación en el debate en el Parlamento para que se pueda construir y fortalecer la participación de los trabajadores y de ahí lograr mejorar la atención y servicio para todos. Y ahí nosotros estamos convocando para este 6 de septiembre, el 6 de septiembre a las 18 horas, frente al Hospital Central, una movilización. También estamos tomando contacto a nivel nacional para que los diferentes sectores de trabajadores, principalmente encabezados por la OTSN, del sindicato de docentes, empujar esto también para hacer una tarea nacional para denunciar toda esta situación que se está dando en la previsional. No puede ser que se esté derrochando la plata de los asegurados y los asegurados estén siendo humillados en el Instituto de Previsión Social. Gracias, Eduardo, muy amable. Pedro, tengo los últimos 30 segundos y te vamos a contar todo. Una última pregunta para hablar un poco de cómo cambiaron las cosas. Eduardo, vos y yo, ¿cómo entramos a IPS? Directo, nombrado directo. Yo no. Hoy se concursa. Hoy no hay un funcionario que no entre por concurso. Eso es transparencia. Y si vos fallás, te vas.
Eso es transparencia. Y eso hoy se esperamos que hace. pase con Y esta eso persona. se hace. Gracias, Yo no Pedro, entré directo, estuve contratado casi 3 años. Pero no por Y, concurso. No, entramos porque todavía era la aplicación vieja, pero 3 Gracias, Eduardo, años. me quedé sin tiempo, lastimosamente. Mañana cumplimos un año, así que están todos invitados, por supuesto, ustedes a Muchas celebrar gracias. la Felicidades. velita del primer año de este programa, por Celebramos supuesto. con agua. Bueno, atención porque hay una información de último momento. Hay una persona desaparecida en este momento en San Pedro. Todavía no se puede hablar de un secuestro porque no hay comunicación entre los posibles captores y la familia de esta nacionalidad persona. mexicana. De nacionalidad mexicana. Esto se está investigando en este momento, así que en el servicio informativo que viene a continuación con el señor Carlos Peralta van a tener toda la información. Nos vamos a encontrar mañana, si es que nos despertamos a tiempo. Chao. These sensations make me feel the pleasures of another man. These sensations bear the